Listo, muchas gracias por retornar a esta segunda etapa de la clase. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Ahí estoy compartiendo el módulo nuevamente y decíamos el resumen de ecuaciones para resolver ya los ejercicios. La primera, ¿cómo encontramos nosotros el vector unitario? Entonces tiene el unitario de A es igual al vector dividido para su módulo. El vector está con la flechita y el módulo le quitamos la flecha. Esa es la diferencia, ¿no es cierto?, entre cuando sea el vector y cuando no, simplemente el módulo. O también tenemos otra forma, el unitario de A es coseno de alfa sub i más coseno de beta sub j. Nosotros ya veíamos aquí en el gráfico correspondiente del vector unitario que el i está en el eje X y el j está en el eje Y. Vamos a la segunda fórmula, o la tercera sería aquí, ¿no? Para calcular las coordenadas rectangulares del vector. Asimismo, hay dos componentes que vamos a tener. AX, que es el módulo del vector A multiplicado por el coseno del ángulo θ. Y para la componente en Y, el módulo del vector A por el seno del ángulo θ. 5, para calcular el módulo del vector, A es igual a la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado, porque eso aplicamos el teorema de Pitágoras. Para calcular la dirección del vector, tangente de ρ es igual al AY sobre AX. Coseno, para calcular los ángulos directores, coseno de alfa es igual a AX sobre A, y para el coseno de beta es AY sobre A. Y finalmente, ¿cómo expresamos un vector en función de los vectores base? A como vector es igual a AXY más AYJ. Y a partir de ahí vienen los ejercicios de aplicación, que es lo que nosotros en este momento vamos a realizar, explicando cada uno de los ejercicios en nuestra pizarra. Dice el primero, la magnitud de un vector A es de 15 centímetros y forma un ángulo de 37 grados con el sentido positivo del eje X. Determinar, primero, literal A, las componentes rectangulares del vector. Literal B, las coordenadas del punto extremo del vector. Literal C, los ángulos directores. Literal D, el vector en función del vector base. Y literal E, el vector unitario. Entonces nos piden 5 cosas con estos datos que nosotros tenemos. Dejo en este momento de compartir y nos vamos a la pizarra para ir haciendo las explicaciones respectivas. Ya, ahí estoy alargando todo lo que podemos para que me alcance. Entonces decía que la magnitud. Voy a poner datos del problema. Número 1. Datos. Dos puntos. Entonces dice, la magnitud del vector A es de 15 centímetros. Entonces, como yo le decía, si es magnitud, solo ponemos A y esto es igual a 15 centímetros. Y forma un ángulo de 37 grados con el sentido positivo del eje X. Θ es el ángulo de 37 grados. Eso es lo que nos pide, eso es los datos que me da del problema. Solo dos cosas. Viene la parte de las incógnitas. La primera, literal A, ¿qué es lo que me pide? Pide que encontremos las componentes rectangulares del vector. Como es A que me está dando el vector, entonces, ¿cuál va a ser la componente? Componente AX igual como incógnita y la componente AY igual como incógnita.
ahí están las componentes AX, AY. Si me diera a mí el vector B, entonces acá tendré que poner BX, BY. Todo va a depender de la letra, cómo me da el vector. En la parte B nos pregunta las coordenadas del punto extremo del vector, es decir, el vector A. Y le ponemos la flechita. Y signo de interrogación. Literal C, los ángulos directores. ¿Cómo simbolizamos los ángulos directores? Alfa, punto y coma, beta. A eso representamos los ángulos directores. Ya vamos a ir viendo cada una de esas cosas, cómo calculamos. Literal D. El vector en función del vector base. Entonces, A como vector es igual, y para diferenciar con la parte B, me dice vectores base. Entonces voy a poner aquí para acordarme, vectores base. Cierro el paréntesis. Y finalmente, en la parte E me dice el vector unitario. U de unitario del vector A. Y la flechita. Como incógnita. Ya tenemos nosotros los datos, tenemos la o las incógnitas. Continuamos ahora con un pequeño esquema. Esquema. Dos puntos. Dibujamos un plano cartesiano. Ya, ahí tenemos los dos ejes. El eje X, el eje Y. Acordarnos que al eje X también se le conoce como eje de las abscisas. Al eje Y se le conoce como eje de las ordenadas. Un vector cualquiera, nos dice un vector A, desde el origen trazamos un vector. Ya supongamos que ese sea el vector A. Aquí le vamos a poner que esto representa el vector A. Con la flechita, eso nos indica. Ya. Pero a este vector, nosotros primero debemos trazar sus componentes. La componente con respecto al eje X y bajamos una liñita vertical o perpendicular al eje X. Y todo esto va a representar la componente AX, que ya le vamos a poner. Lo mismo trazamos hacia el eje Y, con línea segmentada. Ya. Vamos a coger ahora la flechita desde el origen hasta donde cayó, y eso va a representar la componente AX, y lo mismo hacia arriba Ya, ahí tenemos nosotros las dos componentes. Esto representa la componente AX y esto representa la componente AY. Le borramos. Ya. ¿Qué más tenemos aquí? El ángulo teta, la inclinación, todo esto representa el ángulo teta. Y con eso iniciamos ya a desarrollar
lo que nos pedía, ¿no? Vamos a poner solución. Dos puntos. Primerito me dice que calcule las componentes rectangulares del vector. Entonces, ¿cómo calculo las componentes? Voy a poner aquí, literal A. Para eso hay una fórmula. Para las componentes, primero con AX. AX es igual a A como módulo y eso multiplicado por el coseno del ángulo teta. Voy a regresar para que vean de dónde estoy sacando las fórmulas. Dejo de compartir un momentito y me regreso a nuestro resumen. Ya, un ratito acá, aquí. Entonces, ¿qué primerito estamos calculando? Las componentes rectangulares del vector. Para calcular las coordenadas rectangulares del vector. AX es A por coseno de teta y AY es A seno de teta. Estas dos fórmulas, inicio considerando, ¿no? Pues ahí me regreso nuevamente a la pizarra. Entonces, AX, empezamos a reemplazar. AX es igual a como vector que vale 15. Y eso multiplicado por el coseno y tenemos un ángulo de teta de 37 grados. AX es igual, en nuestra calculadora vamos a poner 15 por coseno de 37 grados y me sale un resultado de 11,98. Ya les comparto una calculadora aquí mismo para que vean cómo vamos realizando el procedimiento. Y la unidad, ¿no? Como aquí me dice que es centímetros, al final yo le agrego centímetros. Ya tenemos la componente en X. Voy a calcular la componente en Y. Entonces, la componente en Y es AY es igual a por el seno del ángulo teta. Seno del ángulo teta. Reemplacemos. AY es igual. ¿Cuánto valía el módulo del vector A? 15 por el seno del ángulo teta, que es 37 grados. AY va a ser igual, si yo así mismo pongo en mi calculadora 15 por seno de 37, me va a dar 9,03. Y la unidad lo mismo, centímetros. Señal de respuesta. Por favor, acordarse que con el coseno salió 11,98 y con el seno salió 9,03. Dejo de compartir un momentito. Permítame buscar la aplicación de la calculadora para poder compartir y que ustedes puedan ver cómo hago el cálculo de eso, ¿no? Ya me salió. Ahora sí, voy a volver a compartir. Deben estar viendo ustedes en su pantalla en este momento una calculadora. Entonces, tenemos que poner que era el 15 por, primerito era coseno, aquí está coseno de 37. No hay necesidad de poner los grados. Como a mí se me abrió un paréntesis, yo le cierro el paréntesis. Entonces aquí está 15 por coseno de 37 igual, y la respuesta que teníamos, ¿no? Era 11,98. Recién acabamos de ver redondeo. Como solo quiero dos cifras decimales, después de la segunda cifra decimal es 9 mayor que 5, le sube al inmediato superior, 11,98. Y la otra, que es con respecto al seno, es 15. Si usted desea, le pone el por, si no directamente seno. La calculadora le va a interpretar que debe multiplicar 15 por el seno de los mismos 37 grados. Asimismo, si es que no le cierra el paréntesis, no importa, ¿no? Igual, mire, 9,02. Redondeando 9,03, porque después de la segunda cifra decimal es el 7 y eso es mayor que 5. Entonces ahí está hecho el cálculo respectivo, ya indicado en su calculadora o en la calculadora, ¿no?
Tenemos encontrados la parte A. Vamos a la parte B. ¿Qué me pedía en la parte B? Ya, parte B. Me dice que en la parte B calculemos las coordenadas del punto externo del vector. Entonces, A como vector uy, ya, A como vector es igual. Abrimos un paréntesis y aquí va a ir la componente AX. A veces se propone y no quiere escribir. Ya. La componente AX, coma, la componente AY. Y cerramos el paréntesis. A como vector es igual. Abrimos un paréntesis. ¿Cuánto valía la componente AX? 11,98. 11,98. Y de ahí viene coma. Yo tendría que poner punto y coma para separar, porque ya aquí tenemos con la coma. 9,03. 9,03. Y a la final le ponemos la unidad, que en este caso es centímetros también. Y eso es todo la parte B del problema. Vamos a la parte C. En la parte C me pide los ángulos directores. Para eso tenemos nosotros dos opciones. O calculo con la fórmula o también, si es que tendríamos el ángulo correspondiente, gráficamente lo podemos hacer. Ya indico esa parte, pero apliquemos primero la fórmula. Para calcular el ángulo alfa, aplico la función trigonométrica. Coseno de alfa es igual a la componente AX sobre su módulo, que es A. Coseno de alfa va a ser igual. ¿Cuánto valía la componente AX? 11,98. Y eso dividido para el módulo del vector A, que es 15. Ya. Pero eso representa el coseno del ángulo alfa. Yo quiero solo saber cuánto representa alfa. Alfa va a ser igual coseno a la menos 1, así hago el cálculo. ¿De quién? De 11,98 dividido para su módulo, que es 15. Entonces, es como que despejo el alfa, ¿no? Alfa es igual coseno a la menos 1 de este valor, de la fracción. Alfa es igual. Asimismo, en nuestra calculadora vamos a poner ship cos, paréntesis, 11,98 dividido para 15, y esto me va a dar aproximando 37 grados. Asimismo, y hago el cálculo de esto, o de una vez. Si no es que tengo que dejar de compartir y tengo que nuevamente ponerles la calculadora. Ahí debemos estar viendo. Le encero la calculadora y lo que estábamos encontrando es coseno a la menos 1. ¿Cómo aplico aquí el coseno? Debo aplicar con la teclita Shift. Shift, cos. Y aparece en la calculadora coseno a la menos 1. ¿Cuánto era? 11,98. Esto dividido para 15. Y cerramos el paréntesis. Igual, y ahí me sale, ¿no? 36,997. Estamos redondeando una cantidad entera. Si yo cojo simplemente en el 6, después del 6 viene la cifra 9, le va a subir al inmediato superior. 37 queda redondeado la parte de
el ángulo alfa. ¿Ya? Y es lo que pusimos aquí, ¿no? 37 grados. ¿Cómo calculo ahora el ángulo beta? Asimismo, tenía una fórmula, coseno de beta. De ese resumen de fórmulas estamos sacando. Eso es igual a la componente AY sobre su módulo que es A. Reemplazo coseno de beta va a ser igual. ¿Cuánto representa AY? AY 9,03 y esto dividido para su módulo. Acordémonos que el módulo valía 15, ese es el dato que me dio. Beta es igual, asimismo, coseno a la menos 1 de esta fracción. En el numerador 9,03 sobre 15. Y cerramos el paréntesis. Beta es igual. De la misma manera, pondremos en la calculadora shift cos, abre un paréntesis 9,03 dividido para 15 y eso aproximando me da el ángulo de 53 grados. Como le decía, aquí yo puedo sacar de dos maneras. Puede ser con la fórmula que hemos hecho en este momento para el ángulo alfa, coseno de alfa a x sobre a, o gráficamente. ¿Qué representa el ángulo alfa? El ángulo alfa va desde el eje positivo de las x hacia el vector. Es decir, esto representaría también el ángulo alfa. ¿Y cuánto valía el ángulo alfa? Lo que valía teta, es decir, los 37 grados. Alfa es igual a 37 grados. ¿Qué representa beta? Beta, en cambio, es desde el eje positivo del y hacia el vector. Esto es beta. Pero aquí deberíamos calcular simplemente por diferencia. Decíamos nosotros que cada cuadrante vale 90 grados. Hasta aquí es 90. 90 menos 37 me da el resultado aquí de los 53 grados. Solo por diferencia saquemos, acordándonos que todo el cuadrante vale 90. 90 menos 37, 53 grados. Ya. Hasta ahí tenemos nosotros encontrado la parte C. Vamos a la parte D. ¿Qué es lo que me pide? Por aquí pongamos, literal D. Me dice que el vector en función del vector base. Entonces, eso ya es un poco más fácil. Si yo ya conozco el vector A, esto va a ser igual a la componente AX y a eso le acompañamos con I, AX, I como vector, más AY, J como vector. A como vector es igual. ¿Cuánto valía la componente AX? 11,98. Y más, ¿cuánto vale la componente en Y? 9,03. Y esto es J. Solo que ponemos la unidad, abrimos un paréntesis, cerramos un paréntesis, aquí no se ha puesto la flechita. Y esto es lo mismo centímetros. Ya. He calculado la parte de que es el vector en función del vector base. Y finalmente lo que me pide es en la parte E el unitario de este vector. ¿Cómo calculo yo el unitario? El unitario del vector A es igual a como vector sobre A. El unitario del vector A va a ser igual
Entonces, el vector A en función del vector base 11,98 y estoy copiando la respuesta anterior, más 9,03J. Y esto dividido para el módulo que vale 15. ¿Qué hacemos para encontrar ya el unitario de este vector A? Solo dividimos la componente I para 15. 11,98 dividido para 15 me da 0,799. Si tiene ahí una calculadora, por favor, puede ir comprobando. 11,98 dividido para 15. Y a eso le acompañamos el I. Más, ahora, lo que vale J, 9,03 dividido a sí mismo para 15. Respuesta 0,602. Y a esto le ponemos J. Cerramos el paréntesis y eso representa el unitario. Entonces, con dos datos, hemos encontrado nosotros en primer lugar las componentes rectangulares del vector, lo que vale a X, lo que vale a Y. Luego pidió las coordenadas del punto extremo del vector, que no es más que unir las respuestas anteriores, A como vector a X a Y. A X valió 11,98 y a Y 9,03. Luego los cosenos directores, alfa vale 37, puede gráficamente, y beta vale 53. Alfa va desde el eje positivo de las X hacia el vector y beta va desde el eje positivo de las Y hacia el vector. Aquí sacamos el 53 por diferencia o podríamos haber aplicado la forma. Literal de el vector en función del vector base no es más que, como ya sabemos las componentes a X, a Y, solo ponerle Y, ponerle J. Y el unitario, que es el vector dividido para su módulo. Y eso al final solo dividimos para el 15 o para el denominador cada uno de los términos que existen en el numerador. El 11,98 dividido para 15 y el 9,03 dividido también para 15. Por favor, ahí si es que necesita hacer la captura para pasar al siguiente ejercicio. Asimismo del módulo, ¿no? Paso a la siguiente pizarra. ¿Qué me dice el ejercicio número 2? Pongámosle aquí, 2. El rumbo de un vector B. Te puede seguir ahí con su módulo. Datos para ir de una vez encontrando o sacando lo que me está dando. Datos. Ya. El rumbo de un vector B es, S significa sur 25 grados este. Entonces voy a ponerle la palabrita rumbo. Es igual. S de sur 25 grados este. Ya vamos a ver los puntos cardinales, ¿no? Y el valor de la componente en el eje X es de 67 kilómetros. Entonces, está hablando del vector B. Entonces, debo poner, si me da la componente en X, Bx va a ser igual a 67 kilómetros. Eso es todos los datos que me da. Determinar. Asimismo, y bueno, ya me queda 10 minutitos, dice, si se corta nos conectamos. O esperemos acabar aquí. Incógnitas.
2 puntos. En la parte A, los ángulos directores. ¿Cómo simbolizábamos nosotros los ángulos directores alfa y beta? Así simbolizamos ángulos directores. Literal B, el módulo del vector. Si me pide el módulo, solo es B, sin flecha. El módulo, ya vemos cómo calculamos. Literal C, las componentes rectangulares en Y, es decir, B y Y. ¿Por qué no me pide aquí las dos componentes? Porque me está dando como dato Bx ya. Literal D, las coordenadas del punto extremo del vector. Eso simplemente poníamos B como vector incógnito. Literal E, el vector en función del vector base. Entonces, asimismo, B, para no confundirnos con lo anterior, es igual a incógnita vectores base. Y literal F, el vector unitario de B. Igual. Tenemos nosotros ya la parte de los datos, las incógnitas, un pequeño esquema. Dos puntos. Trazamos un plano cartesiano. Eje X. Eje Y. Y el origen cero. A más de eso necesitamos los puntos cardinales. Entonces, en la parte superior es el norte, en la parte inferior es el sur, a la parte derecha es el este y en la parte izquierda es el oeste. Norte, sur, este, oeste. Esos son los puntos cardinales que nosotros tenemos. Ya. Con el rumbo, entonces yo puedo realizar el gráfico del vector. Me dice que es desde el sur 25 grados hacia el este. Entonces, desde el sur, aquí debería con el graduador medir desde el sur hacia el este, ¿cuántos? 25 grados. Entonces, supongamos que por aquí más o menos son los 25 grados. Desde el sur hacia el este me estoy yendo. Dibujemos el vector siempre desde el origen del sistema. Por ahí más o menos supongamos que representa este vector B. Encontramos las componentes, línea segmentada con respecto al eje Y y acá con respecto al eje X. Ya. Asimismo, desde el origen, esto va a representar la componente en Y, perdón, la componente en X y acá abajo la componente en Y. ¿Cómo se llamaba el vector B? Entonces aquí debo poner Bx. Y acá pongo BY. Ya. Ahora, necesitamos también ubicar, bueno, aquí acordémonos que esto valía 25 grados, ¿no? Iba desde el sur hacia el este 25 grados.
Creo que con eso momentáneamente ya después pondríamos los ángulos directores. Solución. Por si acaso, siempre para nosotros nombrar a un vector, aquí está en coordenadas geográficas, sur 25 grados este, siempre van a ser o en el norte o en el sur. Es decir, yo puedo decir sur 30 grados oeste, sur 50 grados este, o norte 10 grados oeste, norte 55 grados este. Nunca puedo decir este 10 grados norte, eso no existe. O siempre van a ser en el norte o siempre van a ser en el sur y de ahí sí los grados que nos estén dando. Ya vamos a la parte A. ¿Qué es lo que nos pide en la parte A? Dice, los ángulos directores. A veces lo más fácil es encontrar los ángulos gráficamente. Entonces, cambiémosle de color para ir revisando. Desde el vector hacia el eje positivo de las X, pero la menor distancia. Yo tengo dos opciones aquí. O me voy en este sentido, hacia el eje X, o me voy por el otro lado, pero ahí me doy una vueltón, vea. Entonces, siempre es el lado más pequeño. Esto va a representar el ángulo alfa. Pero ¿cuánto va a valer ese ángulo alfa? Si yo ya tengo que aquí es 25, acordémonos que todo el cuadrante vale 90. 90 menos 25 y ya tenemos el valor del ángulo alfa. El ángulo alfa va a ser igual a 90 grados menos los 25 que ya teníamos medido. El ángulo alfa va a ser igual a 65 grados. Ya tenemos el valor del ángulo alfa. Calculemos ahora el ángulo beta. Asimismo, el ángulo beta desde el vector hacia el eje positivo Y. Dos opciones, o me voy en este sentido o me voy al otro lado. Siempre busque usted lo más corto. Entonces, lo más corto va a ser así. Y esto representa el ángulo beta. ¿Cómo puedo calcular yo el ángulo beta? Pongámosle aquí punto y coma, gráficamente. Entonces, el ángulo beta, que es todo esto, yo puedo decir que simplemente le voy a sumar esto que vale 90, todo un cuadrante, más lo del ángulo alfa. Entonces, 90 grados, todo el cuadrante, más el ángulo alfa. El ángulo beta es igual. ¿Cuánto vale? Bueno, primero el 90 más el ángulo alfa que acabamos de calcular que vale 65 grados. El ángulo beta es igual. 90 más 65, 155 grados. Ya está. O si no, puede también hacer con la fórmula, ¿no? Pero ahí necesitaríamos el ángulo total. Pero aquí simplemente, vea, con el gráfico hemos calculado la parte A que representa los ángulos directores. Literal B. En la parte B me dice el módulo del vector. El módulo del vector B. Bien, ¿qué es lo que nosotros conocemos si es que yo quiero calcular el módulo? Puedo aplicar la función trigonométrica coseno de alfa es igual a bx, la componente en x sobre su módulo. Entonces aquí nosotros como dato me dio bx que vale 67. Reemplazo coseno. ¿Cuánto valía el ángulo alfa calculado 65 grados? Esto va a ser igual a bx. Bx vale 67, es el dato que me dio. Y esto sobre b. Y aquí estaría el módulo que es el que nos pide. Sobre 1 y voy a multiplicar en cruz. B, que es el módulo